Bio Bio te enteras al instante. Ahora sí, bueno, son cosas que están pasando, la contamos acá en la radio. 2:34, queremos agradecerle a uno de los alcaldes que, bueno, se va a ver afectado por esta medida y, bueno, y toda la gente que vive ahí, una comuna además que tiene mucho movimiento. Nos referimos a Huechuraba, el alcalde de Huechuraba, don Carlos Cuadrado, que saludamos a esta hora. ¿Cómo le va, alcalde? Hola, alcalde. Hola, Rodrigo, Álvaro y Lorito, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, complicados con esta situación. ¿Ustedes se veían venir esto, que tenían que retroceder ustedes y el resto de las comunas, que toda la región metropolitana volviera a cuarentena? Ciertamente, aquí no hay duda. Se veían los datos que venían deteriorándose cada día, los índices de contagio iban subiendo. Era algo que se sabía y como se iban dando 3 comunas pasan a cuarentena, 4 comunas pasan a cuarentena, al final uno no hace la suma de cuántas ya estaban en cuarentena y permanentemente ha sido lo mismo, caen en varias y luego solidariamente meten al resto para poder contrarrestar el contagio. Por lo tanto, esto no es una novedad para ninguno de los alcaldes, todos estábamos viendo que venía tarde o temprano. Nosotros andábamos transmitiendo que esta semana o la próxima podríamos caer, pero no iba a pasar de esa época y hoy día fue nomás. No espero un resultado distinto haciendo siempre lo mismo, pero le tengo que hacer la pregunta igual. ¿Qué expectativa tiene con este nuevo retroceso en masa de toda la región a cuarentena, alcalde? Bueno, yo la expectativa que tengo es que si nos tiran a cuarentena todo este tiempo, vamos a estar más próximos en 2 sentidos a lo que hicieron los europeos, pensando a la europea y no las autoridades chilenas pensando a los chilenos. Es decir, que el pase movilidad en Europa se hizo cuando estaban entrando a la primavera y cuando tenían tasas de contagio bajo y se había vacunado gran parte de la población. En Chile se hizo todo lo contrario, se hizo cuando teníamos baja tasa de vacunación, cuando había mucho contagio y además entrando en otoño o invierno. Por lo tanto, yo creo que la cuarentena va a servir en 2 sentidos. El hecho de seguir vacunando y aproximarnos lo máximo posible al 70%, que hoy dicen que podría ser el número ideal para la inmunidad de rebaño, y por el otro lado ya estaríamos más adentro en el invierno para aspirar a salir, en el entendido que durante la época de frío y de humedad el virus se activa con mayor rapidez. Por lo tanto, yo creo que es correcto lo que se está haciendo, pero lo que deben aprender las autoridades es que dejen de una vez por todas tratar de hacer cosas inteligentes en forma torpe. Alcalde, se está discutiendo ahora la ayuda a las pymes. Ya se había aprobado el IFE universal. ¿Van a alcanzar las ayudas? Bueno, ahí hay otro tema que es bueno aclarar. Siempre las ayudas son bienvenidas en la medida de que lleguen oportunamente y con los recursos necesarios. Creo que en esta oportunidad hay mayor acuerdo entre el gobierno y la oposición en los números, pero hay que señalar que a la oposición y al gobierno también que las exenciones tributarias en nuestro país permitirían a Chile retener 9.300 millones de dólares más. La evasión tributaria, si se combatiera como corresponde, se tendrían 21.000 millones de dólares más, y si se hace lo que se dice, es decir, no discutir tanto el impuesto a los super ricos, serían 3.000 millones más. Entonces, la discusión respecto de los montos y si se puede o no sería quizás tan debatida como se debate hoy, si esos 3 puntos que generan alrededor de 33.000 millones de dólares al fisco hubiese sido implementada quizás hace un año y tendríamos esa disponibilidad de recursos en forma inteligente y no con la torpeza con que se ha manejado el tema sanitario por un lado y el tema de las ayudas por otro.
Alcalde, claro, hay medidas urgentes, ¿no? Hay un tema de recaudación fiscal, de las ayudas, que también es urgente, pero eso necesita más tiempo, por ejemplo, en tramitación. Pero, ¿qué es lo que usted echa de menos? Usted dice que con otros alcaldes habrían hablado de que se venía la cuarentena esta semana, o la próxima, o días previos, en fin. Pero ¿qué echa de menos? ¿Qué es necesario ahora? Porque llevamos más de un año con esto de que si avanzamos o retrocedemos, la gente ya no está haciendo mucho caso de las cuarentenas, está ahora el pase de movilidad. ¿Qué haría usted justamente para controlar la vacunación? Mencionó la expansión del virus, quiero decir. Usted mencionaba la vacunación, ¿cómo está justamente ese proceso en su comuna y qué haría para controlar la pandemia? A ver, nosotros somos la primera comuna en la zona norte de Santiago en vacunación. Tenemos más del 91% de vacunados. Y somos la segunda comuna en la región metropolitana con más vacunación. Por lo tanto, yo creo que nos acercamos en parte a la inmunidad de rebaño que aspira el Estado de Chile, que tenga todas las regiones. Y eso nos permite demostrar que Huechuraba ha sido prácticamente siempre una de las comunas que al final entra en cuarentena y es de las primeras nuevamente en salir. Por lo tanto, ahí hay una demostración clara que la vacunación puede servir en forma efectiva para evitar situaciones como las que estamos viviendo ahora, y por lo tanto yo creo que el gobierno debiera acelerar los procesos de vacunación, siempre con la condicionante de cuántas vacunas se tienen. Pero yo creo que debieran ir apurando, y sobre todo en las edades que hoy están ocupando las camas críticas, y con edades que están poniendo hoy los muertos, no como antes, que eran los adultos mayores los que morían. Y por otro lado, creo que el gobierno también se adelantó un poco esta vez en las ayudas que entregaban a los municipios. Hace un par de semanas nos entregaron recursos que siempre uno discute, pero que son bienvenidos. Pero creo que en función de esta situación nueva que se está dando, debieran asignarse nuevos recursos, y el Estado, a través del Parlamento, debiera ponerse un poquito más serio también. Los municipios recaban recursos en base a las contribuciones, que se postergaron el pago, en base a las patentes comerciales, que se postergaron los pagos, en base a las multas de TAG, que se hizo un convenio para reducirlo a 20% el pago del total de la deuda. Y por lo tanto esos son ingresos menores que reciben los municipios, que en definitiva afectan a los ciudadanos que piden ayuda social en momentos en que no pueden salir a trabajar o han perdido el empleo. Por lo tanto yo creo que hay que poner un director de orquesta, porque hoy día la orquesta suena para cualquier lado y cada cual hace sonar sus instrumentos sin ninguna dirección, y por lo tanto yo creo que debiera haber mayor lógica en la actuar para asegurar que las medidas que se toman sean creíbles por la gente. Imagínense ustedes que el ministro de Educación el 1 de marzo quería que volvieran la gente. Estamos en junio. Hemos tenido 2 episodios de cuarentena en el lapso que el ministro quería volver. Entonces yo creo que hay que poner a una sola persona dirigiendo, que debiera ser el ministro de Salud, y el ministro de Economía, que hace lo que quiere, se somete al ministro de Salud, el ministro de Educación, que trata de llevar para adelante su tema, se somete a los dictámenes sanitarios del ministro, e incluso el presidente debiera someterse a lo que en época de pandemia determina el organismo técnico y la autoridad que más sabe, que debiera ser el ministro de Salud. Sí, estamos en diálogo con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Alcalde, esto sí demuestra que los que pensaban que esto iba a estar más o menos controlado a mitad de año, mire cómo estamos peor que antes, con casos elevados, y eso que nosotros se supone que estamos en un buen pie, mundialmente hablando. En vacuna. En tema de vacuna, y todos aspiramos al tema de la inmunidad de rebaño, pero esto denota que a un pequeño relajo y nos vamos para atrás de nuevo, alcalde. Bueno, yo creo que hay que ser justo. El gobierno lo ha hecho bien en materia de recolectar las vacunas necesarias para hacer una inmunización como la que hemos hecho y que somos envidia
en América Latina y en muchos países del mundo. Pero también donde hemos fallado muy fuertemente es en las señales contradictorias. El pueblo habitualmente está dispuesto a hacer sacrificios si es que consideran que el resultado va a ser beneficioso no solo para ellos, sino para las generaciones futuras. Y Chile siempre lo ha hecho. Pero lo que es contradictorio es que cuando el pueblo hace sacrificios, como lo ha hecho el pueblo de Chile, sus autoridades en las que uno debe confiar, hacen juicio, dan opiniones, toman decisiones que son contradictorias con el sentido común. Y por lo tanto eso va debilitando la confianza que el ciudadano tiene con la autoridad, y por lo tanto cuando son necesarios tomar decisiones duras, la gente se rebela consciente e inconscientemente, porque se han dado cuenta que con anterioridad las autoridades se han equivocado o han hecho cosas que no correspondían. Entonces por eso señalo que debieran ser un poco más rigurosos, un poco más estrictos, un poco más serias las autoridades, o pensar 2 o 3 veces lo que van a decir antes de decirlo, y 2 o 3 veces antes de hacer las cosas, pensarlas, para que la gente tenga claridad y el sacrificio que le están pidiendo tiene una lógica y que va a tener un resultado positivo para la vida de todos nosotros. Alcalde, a propósito de seriedad, ¿vio el Instagram, el video en el que el presidente hace el llamado a los menores de 17 años a vacunarse? No he tenido oportunidad de ver eso. Una miradita, ahí conversamos. Para que nos pueda comentar. Gracias, alcalde. Me llaman mañana. Muy amable, alcalde. Un abrazo. Que esté muy bien, alcalde, que le vaya bien. O hacemos un live más ratito. Estamos haciendo un live. Vamos a llamarlo. Alcalde de Huechuraba. Muy gentil, alcalde, que esté muy bien. Gracias. Un abrazo grande y muchas gracias, y cuídense mucho, por favor. Gracias, igualmente, que esté muy bien. Ya, la alcaldesa de Providencia, otra de las comunas que ha vuelto hacia atrás, por decir, a cuarentena, está en reunión, pero el PM se consiguió la voz de la alcaldesa también.